Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy nos vamos a adentrar en una subcultura que está en boca de muchos de vosotros. Es un movimiento global, transversal a todos los estratos sociales y, sobre todo, extremadamente violento y extremadamente misógino. Son los incels. Acaba de patearte una tía, lerdo. ¿No te enteras? ¿De qué no me entero? No estás entendiendo lo que hacen. Una llamada a la acción por la manosfera. 80% de mujeres se siente atraído por un 20% de hombres. Hay que engañarlas porque no pillas por la vía normal. La serie Adolescencia de Netflix ha destapado la crudeza de esta cultura íntimamente ligada a la ultraderecha y que tiene sus propios códigos y su propia jerga en clave. Esta historia sobre el asesinato de una joven retrata la rápida expansión de esta peligrosa ideología en los institutos. Dice que pertenezco a algún grupo de esos conspiranoicos. ¿Grupos conspiranoicos? Los que dicen que las mujeres no nos quieren. ¿Te estaba llamando incel poniendo todos esos emojis? Sí. Es el rollo 80-20. ¿Qué es el rollo 80-20? Que al 80% de las mujeres les gusta el 20% de los hombres. Aunque sí creo que eso es verdad. Las redes sociales son su canal principal de difusión y captación de nuevos adeptos, junto a miles de chats y foros de discusión en los que los miembros del clan expresan sin pudor su odio hacia las mujeres y, lo que es todavía peor, su determinación a vengarse de ellas. Esa es la particularidad de los incels. En esas redes y en esos foros se coló con identidad falsa la escritora británica Laura Bates. Navegó en la clandestinidad entre esos mensajes e interactuó con sus participantes. Ha plasmado lo que leyó allí en el libro Los hombres que odian a las mujeres, de la editorial Capitán Swing. Pensamos que hemos avanzado mucho, pero hay quien está tirando con fuerza de nuestros jóvenes hacia muy atrás. Siglos atrás, podríamos decir. Laura Bates, thanks for your time. Thanks for being with us. Thank you for having me. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, Laura, creo que debemos advertir a nuestros oyentes de que todo lo que van a escuchar en esta charla es real, porque muchas de las cosas de las que hablas en tu libro no lo parecen, incluso se pueden tomar a broma cuando, por ejemplo, nos referimos a los incels, ¿no? Yes, and also that it will sound very shocking, and I understand that some people... Sí, y sonará muy chocante también. Entiendo que algunas personas se pregunten por qué necesitamos hablar de esto con tanto detalle, por qué necesitamos exponer estas cosas, pero es muy importante que hablemos de ellas, porque si ni siquiera podemos nombrar el problema y lo que realmente está sucediendo, ¿cómo podremos resolverlo? Creo que tu libro es una visión muy completa de lo que en España conocemos como la machosfera. Identifica los diferentes grupos de hombres que forman parte de este universo y que comparten una cosa en común, que es su odio hacia las mujeres. Claro, aquí identificamos a algunos de ellos, pero, Laura, esto de los incels es prácticamente nuevo para nosotros. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Y qué quieren exactamente? They're a group of men who are not having sex and would like to be having sex. And so they... Son hombres que no tienen relaciones sexuales, pero que les gustaría tenerlas. Por eso se autodefinen como célibes involuntarios. De ahí proviene el término incel. En realidad son misóginos muy extremos, odian a las mujeres. Creen que las mujeres son objetos sexuales cuyo único propósito es servir a los hombres. Creen que tienen derecho sobre el cuerpo de las mujeres y derecho al sexo. Piensan que si hay mujeres que eligen no tener relaciones sexuales con ellos, todas las mujeres de la sociedad deben ser castigadas y violadas. Defienden explícitamente que los hombres pueden ir al mundo real, violar a las mujeres y asesinarlas como castigo por no tener relaciones sexuales con ellos. Claro, y en ocasiones no se quedan en la teoría, sino que ejecutan esa venganza.
Yes, and it sounds, I know, extreme and shocking, but the reality is that there are hundreds. Sí, y sé que suena extremo e impactante, pero la realidad es que hay cientos de miles de hombres que son miembros de estas comunidades en Internet. Millions of hits each month. So we are talking about a much bigger movement. Discuten de estos temas en esos foros. Son sitios web que tienen millones de visitas cada mes, así que estamos hablando de un movimiento mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. So even for a young person, say, who isn't necessarily a member of one of these communities. Por supuesto que estas ideas y su ideología también se filtran aún más a través de Internet, en las redes sociales, en TikTok y en YouTube. Por lo tanto, incluso para una persona joven que no es necesariamente miembro de una de estas comunidades, la difusión de estas ideas profundamente misóginas son muy dañinas. ¿Y de qué ideas estamos hablando? Bueno, en su libro, Laura transcribe algunos de estos mensajes que se encontró en los foros. Nosotros vamos a escuchar algunos ahora a través de reproductores de audio digitales. Hemos preferido hacerlo así para que ninguna de las voces de mis compañeros de la SER, de las que estáis más que familiarizados, se vincule con aberraciones como estas. Vuélvete loco. Es imposible que te pesquen si lo haces bien, ya lo verás. Si violas a alguien, tienes un 98,95% de probabilidades de que no te pillen. La violación es natural y las zorras no deberían tener voz ni voto sobre las pollas que les meten, cuando de todas formas tienen los orificios acostumbrados a tanta polla. La violación de zorras debería alabarse y es una medida saludable e higiénica para el bienestar social. Yo me preocuparía más por el dolor de las violaciones si no fuera porque la mayoría de las mujeres estadounidenses se merecen que las violen porque se oponen a la prostitución como medio de desahogo sexual para los hombres. Laura, esta es una clara incitación a violar a las mujeres. Yes, absolutely. And as extreme as that sounds, there are many cases of men in real life. Sí, absolutamente. Y por extremo que parezca, hay muchos casos de hombres que en la vida real, a consecuencia de estas ideologías en Internet, han cometido actos de violencia masiva contra las mujeres. Tenemos el ejemplo de Elliot Rodger en Santa Bárbara, California, o Alec Manassian, el agresor de la furgoneta de Toronto. También aquí, hace muy poco, en Reino Unido, hemos tenido el mayor tiroteo masivo de la última década. El tiroteo lo llevó a cabo un hombre que estaba muy involucrado en la cultura incel en Internet y que había investigado a los asesinos incel justo antes de llevar a cabo el tiroteo. Suena ridículo, pero los peligros para las mujeres son reales y mortales. Has citado a este individuo, Elliot Rodger, es un mártir, ¿no? Para los incels, así se le considera. Yes, Elliot Rodger committed a Elliot Rodger cometió una devastadora masacre en Santa Bárbara, California. Mató e hirió gravemente a un número importante de personas y los incels lo idolatran. Hacen vídeos sobre lo maravilloso que era y describen explícitamente que hacer un Elliot Rodger es seguir sus pasos. De hecho, muchos hombres que han cometido actos similares de violencia masiva, como Alec Manassian en Toronto, han mencionado a Elliot Rodger como un héroe, como alguien a quien querían emular. El problema realmente son los sistemas que amplifican su mensaje, que le dan un altavoz virtual. Esto lo hacen los algoritmos de las redes sociales, pero también la misoginia subyacente de nuestra sociedad, que permite que estos mensajes se difundan de manera tan eficaz. Bueno, Laura ha citado ya a algunos de estos influencers que desde canales como YouTube extienden estos mensajes de odio contra las mujeres, pero nos vamos a detener en uno de ellos, quizás el más conocido a nivel mundial. Es Andrew Tate, misógino de profesión que tiene causas judiciales pendientes en 3 países y además el respaldo de Elon Musk. Antonio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Antes de nada, ¿quién es este Andrew Tate? Pues como dices, una referencia para machistas y potenciales agresores de mujeres de todo el mundo. Antiguo luchador de artes marciales, se hizo famoso al participar en Gran Hermano en el Reino Unido, de donde le expulsaron ya, por cierto, por agredir a una mujer. A partir de ahí se ha convertido en un influencer con millones de seguidores que dice que son los demás los que le llaman misógino por mensajes como este. Creo que una mujer es entregada a su marido en el matrimonio. La entrega a su padre y pertenece al marido desde el matrimonio. Rápido se convierte en gurú para adolescentes y también para hombres de más edad y se mete incluso en jardines políticos. No hay un solo líder europeo que sea un hombre masculino. Europa es un continente femenino y hay un gran problema con lo femenino. Es un imperativo masculino que si haces una promesa o un pacto, incluso si cambian tus sentimientos, te mantienes fiel a lo que has dicho.
Pero una mujer te dice que te quiere mucho, que hará lo que sea por ti, que morirá por ti, pero tan pronto como deja de quererte, todo se olvida. No cumple con su palabra, solo le importan sus sentimientos de ese momento. Bueno, pues nos sorprenderá que es defensor de Donald Trump. Se cerraron en su momento sus redes sociales por estos mensajes violentos contra las mujeres, pero Elon Musk volvió a ponerle en primera línea al comprar X. Se le relaciona también junto a su hermano, que le sigue en toda su política de odio, con la campaña para impulsar a Călin Georgescu, el candidato rumano que no podrá presentarse a las presidenciales en ese país por sus vínculos con grupos neonazis. Pensad en el recorrido que tienen estos mensajes de Andrew Tate, como nos está describiendo Laura. Pensad, aunque parezca un juego de niños, esto llega a mucha gente. Y hablabas de Rumanía, Antonio, es uno de los países donde tiene abierta Andrew Tate una causa judicial, y es que se le van acumulando las denuncias por agresiones e incluso trata de personas. Sí, decíamos antes que era defensor de Trump, y hace unos días le preguntaron al presidente de Estados Unidos por Tate. Y dijo que no sabía nada. Se lava las manos Trump porque ahora mismo el nombre de Andrew Tate está relacionado con causas judiciales en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Rumanía. En Estados Unidos, la oficina del fiscal de Florida investiga la denuncia de una mujer que acusa a los hermanos de obligarla a prostituirse. Ellos mismos han bromeado en público sobre cuál es la edad de consentimiento en Estados Unidos. Si 15, 16 o 17 años. Es absurdo, es horrible. Y cualquiera que defienda este tipo de ideas está equivocado para mí, denlo por seguro. También en ese país, la modelo Brie Stern, que fue novia de Andrew Tate, ha descrito el miedo que le tiene por su trato violento. Le tenía muchísimo miedo. Es un hombre muy rico, con mucha influencia. Cuando se fue del país es cuando me sentí segura. Fue muy difícil para mí. Mi familia y mis amigos me decían que no estaba bien, que era víctima de un abuso, que no es así como debía tratarme. Y entonces, poco a poco, lo fui viendo yo también. Miedo que se repite en el Reino Unido, según la abogada de alguna de sus víctimas. No puedo comparecer hoy y decirles que mis clientes no tienen miedo. Están aterrorizadas. Han sido amenazadas. Ha habido gente que ha ido a los lugares donde trabajan, a sus casas. Las están acosando, amenazando y atacando. En este país, en el Reino Unido, se le acusa de trata de personas y de evasión fiscal. 4 mujeres también le acusaron de violación. En Rumanía, acusado de formar una unidad de crimen organizado que secuestró a 2 niñas, las violó y las usó en vídeos pornográficos. Los hermanos llegaron a ser detenidos en Rumanía, pero posteriormente se les ha puesto en libertad a la espera de juicio y se les ha permitido salir del país, lo que ha generado un terremoto interno allí. De hecho, se les han devuelto sus propiedades, vehículos y cuentas bancarias que habían sido antes confiscadas por la justicia rumana. Los 2 hermanos viajaron de vuelta a Estados Unidos, regresaron después a declarar a Rumanía, donde dicen que son víctimas de una caza de brujas, aunque se acumulan las pruebas en su contra. Claro, Antonio, porque estos personajes siguen teniendo una nube de micrófonos cerca cada vez que se mueven por todas partes, y sus palabras han llegado a poner en aprietos a los republicanos de Trump. Sí, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por ejemplo, no quiere saber nada de ellos, así lo ha dicho cuando aterrizaban en ese estado de vuelta de Rumanía, como decíamos. Otra polémica es que uno de los asesores de Donald Trump llegó a hablar con el gobierno rumano de los hermanos Tate en una reunión reciente en Alemania, y lo ha confirmado el ministro de Exteriores de Rumanía. Me reconoció que estaba interesado en el destino de los hermanos Tate, como ya era sabido, y después ya nos separamos. No percibí esas palabras como una forma de presión, sino como la repetición de un hecho conocido. No era la primera declaración pública de ese tipo. Y es que a día de hoy basta con navegar por los canales de algunos influencers de extrema derecha racista estadounidense para comprobar que los Tate siguen siendo un referente de odio para ellos. Es más fácil encontrar mensajes contra las víctimas que contra ellos, y en un tramo de población votante además de Donald Trump. Así es, solo uno de los referentes, de los iconos de esta cultura incel. Antonio, gracias. A ti. Si has llegado hasta aquí, quizás os interese saber cómo es posible que un joven del siglo XXI se sienta atraído por algo así. Ya os decíamos que los incels tienen sus propios códigos, su propia jerga en clave, y uno de sus pilares clave está inspirado en el cine, en una película de culto como Matrix. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Laura, cuéntame eso de que los incels, para que el movimiento resulte más atractivo, recurren a fábulas como la de las píldoras de Matrix. ¿Cómo es eso? Sí, hablan de tomar la píldora roja, que hace referencia a la película donde el personaje principal tiene la opción de tomar la roja y abrir los ojos a la realidad de Matrix, o tomar la píldora azul y seguir viendo el mundo como siempre lo ha visto. En las comunidades misóginas extremas utilizan esta analogía para sugerir que en realidad el mundo está manipulado contra los hombres, específicamente contra los hombres blancos. Creen que son ellos las verdaderas víctimas de la sociedad actual. Creen que están oprimidos y que hay una gran injusticia contra ellos. Piensan que solo puedes darte cuenta de todo esto y ver el verdadero alcance de la injusticia global contra los hombres cuando tomas la píldora roja. Ellos consideran ese consumo simbólico de la píldora roja un punto de partida en este viaje hacia la misoginia. Claro, y se está extendiendo de forma muy rápida, ¿no? Cuentas en tu libro que has percibido en cuestión de muy poquitos años en las escuelas cambios, ¿no?, en los argumentos que utilizan los alumnos más jóvenes. Yes. Sabemos que un número importante de jóvenes están expuestos a estas ideas. Eso no significa necesariamente que muchos de esos jóvenes sean miembros de comunidades incel o que se describan como tal. Lo que significa es que están encontrando estas ideas empaquetadas en memes o GIF virales, en vídeos de YouTube o cuentas de Instagram o en TikTok. Y sabemos que está teniendo un impacto significativo. Yo visito 2 escuelas cada semana, trabajo con decenas de miles de jóvenes cada año y se les escucha repetir los conceptos erróneos y las estadísticas falsas de los grupos de la machosfera en el aula. Ya sabes, eso de que las mujeres mienten sobre la violación, que la mayoría de las denuncias de violación son falsas, que no existe la brecha salarial. Son todas esas ideas erróneas y esa desinformación que se está afianzando entre los jóvenes. Por primera vez en la historia estamos viendo una radicalización, una forma de radicalización masiva que se está facilitando algorítmicamente. Siempre ha habido reacciones negativas, ha habido misoginia, pero en este momento de la historia las ideas de un hombre como Andrew Tate están siendo promovidas por una máquina tan poderosa que con una sola publicación en TikTok su contenido se ha reproducido más de 11.000 millones de veces, más que el número de personas en el planeta. También explicas la conexión de estos grupos incel, en particular con el supremacismo blanco, con la ultraderecha. ¿Cómo es esto exactamente? Sí, podríamos pensar que la misoginia extrema es algo completamente independiente de otros temas como la supremacía blanca o la extrema derecha, pero en realidad están estrechamente relacionados. Hay personas que comenzaron en las comunidades misóginas extremas y se han convertido en figuras importantes de la extrema derecha. Además, la ideología incel es extremadamente racista. Estos hombres no solo se enfadan con mujeres por no tener relaciones sexuales con ellos. Su furia se desata contra las mujeres que eligen tener relaciones sexuales con hombres no blancos. Y del otro lado, la supremacía blanca es una ideología extremadamente misógina. Se trata en gran medida de que los hombres blancos se conviertan en seres supremos y tengan el control. Se trata de la deshumanización de las mujeres y su consideración como una especie de mercancía que puede ser saqueada para tener hijos de una raza en particular. Por lo tanto, hay muchas coincidencias entre las ideologías y los hombres que son miembros de la extrema derecha y de las comunidades supremacistas blancas. Ven la misoginia extrema como una puerta de entrada. Lo ven como una vía de reclutamiento muy eficaz para los hombres jóvenes. Saben que si pueden atraerlos con el sexismo y la misoginia, también pueden arrastrarlos más por ese camino hacia la radicalización de la extrema derecha. Mira, las encuestas aquí en España muestran que a 1/3 de los jóvenes, de los votantes más jóvenes, les gustan los partidos de extrema derecha. ¿Tú apostarías, Laura, a que también hay muchos incels entre ellos aquí en España? Sí, sabemos muy bien que se trata de un problema transnacional. Es tan global como lo es Internet. Y también hay comunidades incel específicas en España, como las hay en casi todos los países europeos. Es un problema universal porque estamos viendo problemas universales en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo se aviva el odio y el miedo en las redes sociales
para traducirse en votos a favor de causas populistas. No sorprende que veamos que en países de toda Europa y especialmente en España, diría que en torno al partido Vox, haya políticos que utilizan la misoginia como argumento, de la misma manera que lo hace Donald Trump. Y lo utilizan para atraer a los votantes que caen en esas redes de radicalización en Internet. Creo que las redes sociales están desempeñando un papel muy importante a la hora de empujar a los jóvenes hacia la misoginia extrema, pero también hacia la extrema derecha. La misoginia siempre ha marcado el discurso de la ultraderecha en España. Lo sabe Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. La experiencia de los grupos de ultraderecha, especialmente los neonazis, pero también hay sectas, también hay creencias, también se proyecta en el mundo contra las personas trans, porque representan lo femenino. Y también hay grupos de ultraizquierda, no hay que olvidarse. O sea, todo lo que va relacionado con la violencia es un caldo de cultivo para la misoginia, porque automáticamente la mujer está prácticamente excluida. Lo consideran a la mujer como algo inútil. Y si encima hay elemento sexista de considerarla pues un instrumento de satisfacción de la necesidad sexual, pues automáticamente puede ser objeto de situaciones muy graves. En tu libro haces una interesante reflexión sobre cómo los medios, la política y también la sociedad en general está abordando la realidad de estos grupos. ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando porque no reconocemos esto como terrorismo. En cualquier otro caso, si alguien se radicaliza en Internet para odiar a un grupo social en particular y luego va al mundo real y comete actos de violencia masiva en nombre de esa ideología y para infundir miedo a ese grupo específico, es lo que comúnmente identificamos como terrorismo. Pero por alguna razón, cuando el grupo demográfico en cuestión son las mujeres, no lo vemos así. No se denuncian como actos de terrorismo, no se procesa a los responsables como terroristas y los hombres, generalmente blancos, involucrados en actos como estos, no son descritos como terroristas. Y creo que eso se debe a que nuestra sociedad tiene dos puntos ciegos en este sentido. Uno de ellos es que nos resulta difícil concebir a un hombre blanco como terrorista. Es un componente racista en nuestra idea de lo que es un terrorista. El otro punto ciego es misógino. La violencia contra las mujeres y las niñas es tan sorprendentemente alta en nuestra sociedad. Piensa que 1 de cada 3 mujeres del planeta será violada o golpeada a lo largo de su vida, que se ha convertido en algo normal y cotidiano y nos resulta muy difícil reconocer esa violencia contra la mujer como algo extremo o fuera de lo común. Es mucho más amplio el retrato que haces, ¿eh? Hablas de otros tipos de hombres que forman parte de la machosfera y algunos ampliamente aceptados en nuestras sociedades, como esos hombres que se empeñan en resultar atractivos a las mujeres sin importarles lo que ellas piensen o sientan, ¿no? Sí, estos son hombres a los que consideramos una especie de artistas del ligoteo, descarados y adorables a la vez, ya sabes. Hablamos de ellos como si fueran una especie de pícaros descarados. Si piensas en personajes que pueden representarlos, como Joey en Friends o Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre, hemos creado una especie de eufemismo social en torno a un juego en el que los hombres intentan engañar y atrapar a las mujeres para que tengan relaciones sexuales con ellos sin importar si quieren o no. La realidad es que, una vez más, estamos hablando de millones de hombres que piensan así. Es más, hay una industria internacional multimillonaria detrás de alrededor de $100 millones. Hay hombres que pagan miles de libras para ir a campos de entrenamiento donde se les capacita en las supuestas habilidades de atracción que en realidad equivalen al acoso y la agresión sexual de mujeres. Muchos de los hombres que dirigen estas sesiones han sido acusados de violación o se han jactado de haber cometido una violación. De nuevo, se trata de algo que es extremo y misógino, pero que hemos normalizado y lo hemos hecho de alguna manera socialmente aceptable. Es más, en el libro describes la presión que esa ideología y la machosfera en general ejerce sobre los hombres en algún momento de su vida. Sí, la enorme ironía es que hombres como Andrew Tate quieren convertir esto en una guerra de género, en que estos
se trata de los hombres contra las mujeres, que el feminismo odia a los hombres, que quiere derribarlos y que las feministas quieren hacer daño a los hombres cuando la realidad es la contraria. El mundo que defienden estos hombres forma parte en gran medida de los estereotipos de género anticuados que presionan y perjudican tanto a los hombres como a las mujeres, justo cuando el feminismo está intentando acabar con estos estereotipos. Por eso Andrew Tate defiende que la depresión o la salud mental no existen, que tienes que ser hombre y hacerte rico, ser poderoso, violento y tener grandes coches que corran rápido. Sabemos que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los hombres menores de 50 años y también sabemos que los hombres tienen muchas menos probabilidades de recibir apoyo para su salud mental que las mujeres. También sabemos que hay muy buenas pruebas de por qué sucede esto. Y es que desde muy pequeños socializamos a los niños para que se crean que hay algo malo en ellos si piden ayuda, si hablan de sus sentimientos o si son vulnerables. Estos son los mismos estereotipos de género que defienden estos hombres, que afirman ser la voz de los hombres y que defienden a los hombres en contra de una sociedad feminizada. Esas son exactamente las mismas presiones y estereotipos que en realidad están matando a los hombres. Así que no se trata de una batalla de género, no se trata de hombres contra mujeres. Se trata de decir a los hombres buenos de todo el mundo, que son la gran mayoría de los hombres, que tienen que unirse a nosotros en esto, porque no podemos avanzar con solo la mitad de la población a bordo. Bueno, siempre hay esperanza, ¿no, Laura? Porque dedicas este libro a Nick. ¿Quién es este hombre? Nick is my husband, my partner. It was important for me to... Nick es mi esposo, mi socio, y para mí era importante dedicarle el libro, porque mucha gente piensa que el libro trata de decir que los hombres odian a las mujeres en general, pero no es así. Se trata de los hombres que odian a las mujeres, ese reducido número de hombres. La realidad es que la gran mayoría de los hombres, como mi pareja, son hombres buenos y amables que quieren bondad e igualdad para las mujeres de sus vidas, para sus hermanas, para las hijas y para los demás. Así que hay esperanza. Y hay hombres, muchos hombres, que se están levantando y alzando la voz sobre estos temas. Héctor Bellerín es un gran ejemplo de ello. Estrellas del deporte, chicos que son masculinos, pero que ofrecen una forma diferente de pensar sobre lo que significa esa masculinidad y que no significa sentirse amenazados por las mujeres o por la igualdad. En el Reino Unido, Andy Murray también se ha pronunciado sobre estos temas. Hay esperanza y mucha de esa esperanza proviene de los propios hombres y de modelos masculinos a seguir y a los que no se quieren parecer. Y espero que esa sea una vía diferente para atraer también a los hombres jóvenes. Laura Bates, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por este trabajo. Thank you for having me. Pues os recomendamos encarecidamente este libro, especialmente si sois hombres, porque hace pensar, hace reflexionar sobre el comportamiento que todos alguna vez hemos tenido con las mujeres o hemos tolerado en nuestro entorno. Todo eso y todo este fenómeno de los incels está en este trabajo de Laura Bates, Los hombres que odian a las mujeres, de Captain Swing. Nosotros lo vamos a dejar aquí por esta semana, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @Punto de Fuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis este y todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.